La fe tiene que ser revelada. En 2025, una vez más, para compartir la hermosa palabra de Yahweh. Hoy queremos compartir acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Se ha hecho muchos estudios acerca de la fe. Hemos estado en seminarios, convenciones, porque la fe es nuestro nuevo estilo de vida. El creyente vive por fe, para fe, desde que se levanta hasta que se acuesta, y aún hasta en sus sueños tiene que vivir por fe. Hemos tenido luchas muy fuertes con mi esposa, donde para que mi esposa pueda dormir. Primero fue atacada con dolores físicos, y la hermana Teresa Valdés vio que eran 3 espíritus de dolor, la atormentaban, porque ella tenía dolores en distintas partes del cuerpo. Yo sabía que eran demonios, pero la hermana visualizó que eran 13, se ató, y estos demonios estaban en silla de ruedas, indicando que el trabajo de estos espíritus era que mi esposa quede postrada. Y después se vio el espíritu de insomnio, que era más grande y grueso. También fue atado. Entonces los espíritus fueron atados, el dolor se le fue, ya no tiene dolor, y de vez en cuando estos infelices vienen a molestarla con dolor, pero como ya han sido descubiertos, solamente le digo a mi esposa, no lo aceptes, ese dolor no es tuyo, es un espíritu que ahora mismo se va, y se va, se ata y se va. Son espíritus recurrentes tratando de buscar, filtrar un pensamiento, y a través de ese pensamiento ellos pueden dominar, enfermar, oprimir y muchas cosas más por un pensamiento. Este pensamiento tiene que ver con el engaño del diablo, de hacerte creer que estás enfermo, de que no puedes, de que el dinero no te va a alcanzar o que no tienes dinero, etc. El diablo vive, y su fuerza, su poder, todo el poder que tiene el diablo es nada. Pero a través del engaño puede impedir que el pueblo de Dios prospere o obtengan su sanidad. Y entonces ya mi esposa se había recuperado bastante, pero una noche de nuevo volvió el insomnio. Y me acuerdo que esa noche hicimos de todo, apliqué todas las llaves del reino, todo lo que yo sabía, y no pasaba nada. Y mi esposa llegó también a un punto de desesperarse, inclusive hasta vinieron pensamientos horribles en su cabeza, y eso a mí también me desesperaba. Y le dije al Señor, ya he hecho de todo, Señor. Y le dije, nunca le cuestiono nada al Padre, he aprendido a no hacerlo, porque sé que Él pelea con uno, Él está con uno, pero también Él necesita nuestra fe para poder actuar. Pero le dije, Señor, ya hice todo. ¿Qué más puedo hacer? Y dentro de mí le decía, Señor, ¿por qué no actúas? ¿Por qué, Señor, no actúas? ¿Por qué no la liberas? Y bueno, después de un tiempo de oración, a veces duramos hasta 2 horas orando, se fue el insomnio y ella pudo dormir. Hasta que el Señor me mostró algo y me dijo acerca del pensamiento.
Nosotros podemos atar los espíritus. Podemos atar a Satanás. Bueno, Satanás, principados y potestades, todos están vencidos. La misma muerte está cancelada. Hemos orado por personas que están básicamente desahuciados y hemos cancelado la muerte y estas personas han vuelto a la vida. Pero lo que el diablo hace, filtra un pensamiento que te hace creer que tienes el mal. Si eso fue que atacó a mi esposa, le había engañado a ella, que no podía dormir. Es un pensamiento. Ese es un pensamiento, no es un espíritu. Es por eso que no se puede atar. Es un pensamiento, primero es un engaño del diablo, a través del síntoma, le hizo creer que no podía dormir. Y ella aceptó ese pensamiento. Por eso que fue difícil que duerma. Y entonces ya la hermana Teresa hizo una oración hermosa, donde la cual se renunciaba a todo pensamiento que el maligno haya filtrado en nosotros. Pensamiento de duda, pensamiento de incredulidad, pensamiento de estar enfermo. ¿Cómo sabemos que no es de Dios? Solamente tenemos que aceptar Filipenses capítulo 4, verso 8. Por favor, Mario, lo puedes buscar y leer. Esos son los únicos pensamientos que tenemos que aceptar. La batalla está en la mente. Aleluya. Tenemos que guerrear. Tenemos Amén. que pelear para que nuestro cerebro haya una purga de pensamientos no bíblicos que no provengan de Dios. Esos pensamientos, Pablo lo llama fortalezas, argumentos y altivez de espíritu. Esos pensamientos impiden la vida abundante. Por eso Pablo dice, renueva tu mente. Pero la astucia del diablo nos ha hecho creer que eso forma parte de nosotros. Si lo encontraste, Mario, por favor. Sí, hermano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuál es lo que es digno de alabanza? Apocalipsis 5 dice que ¿quién es digno? Jesús, el Cordero de Dios que venció. Amén. Empecemos por ahí. Aleluya. Porque he sufrido mucho por esos pensamientos. En este tiempo no he podido dormir, dormía 4 horas. Estaba siendo atacado por espíritus de opresión, cosa que nunca en mi vida había pasado. He estado a punto de entrar en una etapa de desaliento. Y hay un espíritu de pánico que quería molestarme. Toda planta que mi padre no plantó se va a desarraigar. Amén. Solamente lo único que es digno que tiene que estar acá se llama Jesús. Y para ser más exacto, consumado es. Aquí. Consumado es la obra completa, terminada de Cristo en la cruz. Consumado es significa que Él pagado totalmente. Él pagó. Tomó nuestro lugar. Él pagó con su vida para ser libres del pecado. ¿Cómo fue así? Él se hizo pecado. Tomó nuestro pecado
y pagó, murió, porque la paga del pecado es muerte. Empecemos por ahí. Él murió. Y como Él murió en lugar nuestro, nosotros quedamos libres del pecado. Quedamos libres de las consecuencias del pecado. El pecado es la causa de todas las maldiciones. Todo lo que al hombre le acontece, todo lo malo que al hombre le acontece, es consecuencia de las maldiciones que vienen por cometer el pecado, por el pecado. Consumado es que Jesús tomó nuestro lugar, debiendo ser nosotros ajusticiados, ¿no? Debiendo ser nosotros castigados con cáncer, con terribles pestes, con hambruna, porque esas son las maldiciones de la ley. Nosotros teníamos que sufrir esas maldiciones por el pecado. Pero consumado es, dice, yo te he liberado del pecado. Puedes leer Isaías 53, versículo 5, por favor, Mario. Amén. Si entendemos esto, vamos a saber que nosotros tenemos el derecho legal de ser sanos, de Amén. ser libres, de tener vida abundante, de Amén. poseer las riquezas del reino. Consumado es. Y eso es lo único que tiene que estar aquí. Todo otro pensamiento de enfermedad, de no poder, de estar débil, tiene que ser evacuado, tiene que ser expulsado de nuestra mente. Si lo tienes, Mario, me Sí, pasa hermano. por favor. Amén. Voy a lecturar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es la fe. ¿Qué significa? Yo le estoy preguntando al Señor todo este tiempo, ¿qué significa tener fe en Dios, Señor? Porque por la fe podemos tener todo, Señor. Porque el que cree, todo lo es posible. Aleluya. Pero ¿cómo tener fe? Aunque nosotros tenemos la fe de Jesús, nosotros vivimos por la fe de Jesús, tenemos la fe del Hijo de Dios. El fruto del Espíritu es fe. Nosotros vivimos por fe y para fe. Pero ¿cómo se activa esa fe? Porque lo tenemos aquí en forma pasiva. ¿Cómo se activa? Conociendo el sacrificio perfecto de Jesús. Conociendo lo que Él hizo en la cruz. Todo lo que Él hizo fue para liberarte de tu dolor. Todo lo que hizo fue para liberarte de tus temores. Aleluya. Todo lo que Él hizo fue para liberarte de tus miedos, de tus complejos, de tus rechazos. Todo lo que Él hizo fue para sacarte de la miseria y llevarte a las riquezas del reino. Riquezas del reino. Dios en este tiempo está dando riquezas de su reino. Riquezas tanto espirituales, materiales, físicas. La salvación que Jesús dio es una salvación triple. Salvó nuestro espíritu, ¿no? Sanó nuestra alma, sanó nuestros cuerpos y nos ha dado vida abundante. Vida abundante tiene que ver con las riquezas del reino de Dios. La gloria de un rey es su poder. La gloria de un rey son sus riquezas. La gloria de un rey es el poderío, sus glorias, sus Aleluya. riquezas, su majestad. Aleluya. Amén, Señor. Amén, Padre. Dios es rico, Dios es poderoso, Amén. y la gloria de Él es nuestra gloria. Pero ¿por qué estamos así? Por un estado de falsa creencia. ¿Cuál es la falsa creencia? Hay tantos, se llaman fortalezas, argumentos. Una de las falsas creencias tiene que ver con Job. El Señor dio y el Señor quitó. Señores, el que quitó fue Satanás. Jesús vino para que Dios dé
y de vida abundante. Y Jesús nos revela a Job. El Señor nos dice quién fue el que le quitó a Job. Juan capítulo 10, verso 10 nos va a revelar quién fue el que le hizo daño a Job. ¿Quién fue el que destruyó a Job? Mató a los hijos de Job, si lo puede leer Mario. A todos los pastores que aman tanto a Job. Escuchen lo que Jesús dice en Juan 10:10 y vean la verdad. Aleluya. Un momentito, te llego. Estoy por el capítulo 9. Acabo de llegar. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante la tenemos ahora. Vida abundante, vida que se desborda, como un río que se desborda. Esa es la vida abundante que tiene el pueblo de Dios. Y tenemos que sacar toda esa basura, teología falsa de Dios. Dios te ama. Amén. ¿Cómo disfrutar la vida abundante? Cuando conozcas su amor. Primera Juan capítulo 4 dice que el perfecto amor quita de acá todo temor. Temor a enfermarte, temor a no poder pagar, temor a no tener, temor a que tus hijos se pierdan. Todo temor, porque ese amor te abriga, con sus alas te cubre, te protege como un escudo. Nadie te puede tocar porque tú eres su hijo. Aleluya. Si ustedes que son malos se preocupan tanto por sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más? ¿Ya? Esos son los pensamientos que debe estar aquí. Mi papá se preocupa por mí, mi papá me ama, mi papá quiere que yo sea libre. Yo veía a mi esposa así, y el Señor me ha mostrado más de una vez que Él en persona sale a pelear contra esos espíritus, sí, pero que necesita que yo descanse en Él, que yo repose en Él. La emoción es un problema. Mi amor por mi esposa como que bloquea mi fe por ella. Y lo que puedo hacer en un minuto, en menos de un minuto, me demoro 1 hora y a veces 2 horas para que sea liberada. Pero estoy aprendiendo a rendirme delante de Dios y a dejarle que Él actúe. Hay que rendirse. Dios es bueno. Yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Ese es el reino de Dios. El reino de la abundancia. El reino de Dios es comparado al huerto del Edén. El huerto del Edén es el reino de Dios. Y en el huerto del Edén, Adán tenía todo. No le faltaba nada. Vida abundante. Ese es el reino que Dios tiene para ti ahora, ahora. Quita esa basura de Satanás, de que Dios no nos escucha, de que Dios se demora, de que quita ese pensamiento babilónico, porque viene de Babilonia, viene de Nínive, donde se organizó la primera civilización de Babilonia. Y descansar en fe. Fe en que Él fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. ¿Y por qué sufriste tanto por mis pecados? Para quitar la maldición y para que tengas solamente bendición. Jesús tomó la maldición para que tú tengas bendición. Eso tiene que estar aquí.
Ya no más maldición. La maldición tiene que ver con pobreza, enfermedad, opresión, escasez, etcétera, etcétera. No más. Tienes que pelear. Pelea la buena batalla de la fe. Él fue herido, él fue castigado. No tienes por qué sufrir. Ya no tienes por qué padecer. Ni tú, ni tu familia. ¿Qué pasa cuando tenemos un ser querido enfermo? Primero tienes que saber quién eres, para que tú puedas orar por tus seres queridos y tengas la fe suficiente para ordenar que se sane en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es una carta poder que tenemos de parte de Dios. El nombre de Jesús es poder de Dios en nuestra boca y en nuestra